que siempre iniciemos con nuestro pretest, así que déjenme ahorita les mando el link del pretest por aquí. Ya, aquí está, chicos, en el chat el pretest para que lo puedan dar. Ustedes ya saben, el pretest son solo 5 preguntas sencillas y las preguntas del post-test son las mismas 5 preguntas, solamente que, bueno, ya van a saber un poco más completo el tema, ¿no? Por haber recibido la asesoría. Entonces, como son preguntas bien fáciles, les voy a dejar entre 5 y 7 minutos para que puedan resolverlo, ¿ya? Entonces, siendo las 8:05, más o menos entre las 8:10 y las 8:12, vamos ya iniciando con la clase, ¿ya? Entonces, resuelvan el pretest, chicos, por favor.
Muy bien, chicos, ya son 8:12. Ya ha contestado la gran mayoría. Así que creo que ya podemos ir iniciando con la asesoría de hoy para no terminar tan tarde. Porque como les dije, es un tema bastante corto. Así que, a ver un ratito. Acá lo tengo. Listo. Entonces, el día de hoy nos toca un tema, no es complicado, por cierto, o sea, no se dejen asustar por el título que tal vez nunca han escuchado de esto o saben muy poco, porque en realidad es bastante puntual lo que vamos a ver aquí en patología, porque principalmente las enfermedades vasculares pulmonares se ven y tienen o cumplen una mayor importancia en lo clínico, no en lo patológico, ¿no? La patología. Por ejemplo, enfermedades que sí tienen que ver con patología y que son muy importantes, en donde es muy importante la patología, los cánceres, cáncer de cervix, cáncer de próstata. Pero en enfermedades vasculares pulmonares, no tanto. Eso no quiere decir que pues no lo tengan que aprender, porque nosotros estamos en la etapa de nutrirnos como estudiantes todavía, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el tromboembolismo y trombosis pulmonar. De los temas que vamos a ver el día de hoy, antes de iniciar eso, son tres, miren, para que vean que el tema de hoy es bien corto. Esta, tromboembolismo y trombosis pulmonar, hipertensión pulmonar y los síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Eso es lo único que vamos a ver el día de hoy. Y como ven, acá hay varias preguntas para practicar. Entonces, básicamente la clase va a ser eso, ¿ya? De las tres diapositivas que les acabo de mostrar, esta, la de tromboembolismo y trombosis pulmonar, es dentro de todas de las más importantes, ¿sí? No solamente para el conocimiento de ustedes, porque esta no es la primera vez que van a ver esta enfermedad, sino que pues también es un tema importante para su examen, ¿no? Para el examen parcial de ustedes. Si bien no viene la gran cantidad de preguntas de aquí, pues tal vez un par de preguntas les va a venir de tromboembolismo y trombosis pulmonar porque son 40 preguntas al fin y al cabo las que ustedes van a marcar, ya no 20, porque antes eran solo 20. ¿Ya? Entonces, primero tienen que conocer ustedes cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo, ¿ya? Eso es un concepto que yo ya lo he venido repitiendo anteriormente cuando tratamos la clase de aterosclerosis, no sé si se acuerdan, pero sí, cuando tratamos la clase de aterosclerosis, yo traté un poquito sobre las diferencias de un trombo y un émbolo. Pero aquí creo que las tenemos de forma más sencilla. ¿Ya? Un trombo es básicamente un coágulo, ¿ya? Es un coágulo que cuando el contenido de una placa ateromatosa se ve en contacto con la sangre, pues llegan casi todas las sustancias que se encuentran dentro de la sangre y empiezan a formar un, un coágulo, ¿no? Entonces, ese coágulo puede crecer, 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 crecer y terminar obstruyendo la luz vascular. Ese es el trombo, ¿ya? Ahora, aquí tiene diferentes causas. Una de sus causas es cuando aumenta la coagulación en la sangre, eso quiere decir que cuando hay estados de hipercoagulabilidad, la ruptura o la fisura de las paredes, ¿sí? La aterosclerosis principalmente, las alteraciones en los vasos sanguíneos y, bueno, puede afectar, ¿no? Vasos venosos, arteriales, capilares. Ahora, ¿qué es la trombosis? La trombosis es un trombo avanzado, ¿no? Que ya ha formado una obstrucción. En muchos casos una obstrucción ya total. Una trombosis. Émbolo. El émbolo es, o sea, si lo tomamos de este lado, o sea, el trombo, es cuando una parte del trombo o todo el trombo sale del lugar en donde se ha creado y va viajando por todo el torrente sanguíneo. Ese es un émbolo. Sin embargo, el émbolo también puede tener diversas etiologías. Ya puede ser un émbolo sólido, ¿no? Que puede ser un cuerpo extraño, o las partes de un trombo, que es lo que les estaba comentando. También un émbolo puede ser gaseoso, ¿no? Por burbujas de dióxido de carbono, o también puede ser líquido, que ya pues viene a ser las grasas o el líquido amniótico. Dato importante, por ejemplo, eh, cuando hay fracturas, una complicación de la fractura de huesos largos, o sea, huesos, llámese fémur, húmero, radio, tibia. Estos huesos largos, como complicación, pueden traer un tipo de embolismo, ya que se llama embolia grasa. Y aquí tenemos, pues, ¿no? Grasa. Entonces, bueno, también para que lo tengan en cuenta.
Ahora, ¿qué es la embolia? La embolia es la obstrucción que se forma a partir de un émbolo, ¿no? Y a esto se le llama tromboembolismo o émbolo trombótico. ¿Ya? Esa es básicamente la embolia. Entonces, ya saben un poquito de esas diferencias. Vamos a ir a esta parte de arriba. Entonces, ambas condiciones, tanto la trombosis como la embolia, son básicamente la obstrucción de un vaso sanguíneo, ¿ya? Esta obstrucción puede producir que el paciente tenga diversos signos y síntomas principalmente, pero que en muchas ocasiones, si es grave la obstrucción y sobre todo si es la obstrucción de una vena o de una arteria o de un vaso grande, puede llevar incluso a una muerte súbita, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos visto las diferencias, ¿no? Trombosis, la obstrucción se queda en el mismo lugar del coágulo, ¿no? Aquí estaba, por ejemplo, la placa aterosclerótica, se rompió la capa fibrosa, el centro necrótico se ve expuesto a la sangre y en la sangre, como están nuestras plaquetas, se unen y se unen y se unen y se coagula y se forma un coágulo, ¿no? Si se forma ahí mismo, ahí se forma la trombosis, ¿verdad? ¿Qué síntomas tenemos que nos da la trombosis? ¿No? Primero, hinchazón de la pierna. Para esto, un lugar muy importante, por no decir el más común en donde se forma la trombosis, es en los miembros inferiores, aproximadamente en un 60% de todos los casos. Se forman en los vasos más profundos de los miembros inferiores. ¿Ya? Como se forman en esa zona, en los miembros inferiores, generalmente nosotros vamos a ver hinchazón de la pierna, ¿no? Depende de qué pierna sea, ¿no? De la pierna afectada. Y muy rara vez aparece hinchazón en ambas piernas. Este hinchazón generalmente pues está acompañado, este hinchazón es edema, ¿no? Entonces, si tienen, por ejemplo, un caso de pues un edema con fobia positivo en ambas piernas, pues difícilmente vamos a pasar en una trombosis. Sin embargo, si tenemos a un paciente que tiene trombosis, perdón, que tiene edema, signo de la fobia positivo, solo en una pierna, nosotros tenemos ya estar pensando en trombosis o coagulación intravascular diseminada, ¿no? Dolor, porque esta obstrucción por la hinchazón también causa dolor, así como en el infarto, cuando hay obstrucción de la arteria causa dolor en el pecho. Aquí también cuando hay obstrucción del vaso, esto también genera dolor en el lugar en donde se ha formado la obstrucción, que en este caso vendría a ser la pierna, ¿no? Entonces también hay dolor. Hay enrojecimiento, hay flegosis. En algunos casos puede haber cianosis. Cianosis generalmente va acompañado cuando la trombosis se da en vasos venosos, ¿ya? Y el enrojecimiento o inflamación generalmente cuando el vaso afectado es una arteria, ¿sí? Y generalmente también tenemos la sensación de calor en la pierna afectada. Ahora, ¿qué es la embolia? ¿Ya? La embolia es esto, o sea, para efectos prácticos, es la trombosis, pero el coágulo que se ha formado acá se suelta y viaja por todo el torrente sanguíneo. Es aquí que aquí tenemos, por ejemplo, un émbolo que ha nacido a partir de este trombo que ha salido de generalmente una placa aterosclerótica, ¿no? Entonces, si la obstrucción se forma por un émbolo suelto que viaja por todo el cuerpo, se le llama embolia, ¿ya? Y esta embolia, este émbolo puede llegar a los pulmones. Esa es la principal causa de un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Generalmente es por émbolo, no por trombo. Generalmente es por émbolo. En la gran mayoría de los casos es mayormente por una embolia, ¿sí? ¿Qué síntomas tenemos? Falta de aire, obviamente porque la embolia generalmente va a ser pulmonar, ¿no? Este émbolo va a llegar, va a obstruir los vasos pulmonares y es por eso que vamos a tener nosotros esa falta de aire. Aparte de la falta de aire, podemos tener dolor en el pecho, tos, fiebre, sudoración, hemoptisis. De hecho, hemoptisis es hasta cierto punto bastante frecuente, ¿ya? Entonces, cuadros importantes entre la trombosis y la embolia. La trombosis principalmente se da en los miembros inferiores. Y la embolia generalmente va a dar sus síntomas a nivel de los pulmones. ¿Por qué? Por la tromboembolia, ¿no? Por el tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Algunos datos importantes son estos de acá. Primero, la tromboembolia o la trombosis pulmonar es una causa muy importante de morbimortalidad en pacientes encamados. ¿Por qué? Ahí entra ya la famosa tríada de Virchow, que me imagino que ustedes ya la conocen, ¿no? Entonces, dentro de la tríada de Virchow tenemos tres componentes, ¿no? Tenemos daño endotelial, éstasis vascular y estado de hipercoagulabilidad.
¿Se acuerdan cuando nosotros tratamos en corazón la fibrilación auricular, lo que yo les comenté? Que cuando el corazón tiene una fibrilación auricular, en vez de que la aurícula se contraiga de esta forma, la aurícula se contrae de esta forma y eso hace que haya éstasis vascular y eso que haya un estado protrombótico y es por eso que se formaban trombos. Ya, pues lo mismo pasa en estos pacientes. Éstasis vascular, ¿quiénes tienen? Los pacientes encamados, o sea, los pacientes postrados en cama, los pacientes abuelitos, los ancianitos, que no pueden levantarse de la cama, que dependen de personal para que puedan levantarse de la cama, hacer sus necesidades y en general parte de su vida diaria. Los pacientes que han tenido fracturas, sobre todo, y están más afectados los pacientes que han tenido fracturas de cadera. Y ojo, también es muy interesante la relación entre los pacientes adultos mayores y las fracturas de cadera. ¿Por qué? Porque las fracturas de cadera son más comunes en adultos mayores, ¿sí? Especialmente en mujeres. ¿Qué más? Pacientes encamados, pacientes con sepsis, ya los pacientes con infecciones, con sepsis y que se encuentran dentro de los hospitales, en hospitalización, que ustedes probablemente ya hayan ido a hospitalización en un hospital, todos se encuentran en cama, están generalmente en reposo. Eso genera éstasis vascular. Entonces, eso es un componente importante de la triada de Virchow que los predispone a tener trombosis pulmonar o tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Bueno, pacientes que tienen también una afección predisponente que aumenta la tendencia en la coagulación, o sea, un estado de trombofilia, que no solamente puede ser primaria, pero también puede ser secundaria. De hecho, hay factores de riesgo muy importantes con respecto al tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Porque tenemos factores de riesgo de origen primario y factores de riesgo de origen secundario. Los factores de riesgo de origen primario se refieren a todo lo que tiene que ver con la sangre, o sea, por ejemplo, déficit del factor 5 de Leiden, síndrome antifosfolipídico, que también es una enfermedad autoinmunitaria que promueve un estado protrombótico en el cuerpo. Esos son factores de riesgo para esta enfermedad de origen primario. ¿Cuáles son los de origen secundario? Por ejemplo, embarazo, por ejemplo, uso de anticonceptivos orales crónicos. eh, ¿Qué más? Déjeme revisar porque acá los tengo anotados. Acá están. Ya. Obesidad, cirugía reciente, claro, cirugía reciente, cáncer. Básicamente esos son los secundarios, ¿ya? Entonces repito, los primarios son las anomalías del factor 5 de Leiden, mutaciones en la protrombina, síndrome antifosfolipídico y los factores de riesgo secundarios son obesidad, una cirugía reciente, cáncer, uso de anticonceptivos orales y embarazo, ¿ya? Esos son los factores de riesgo más importantes que están relacionados al tromboembolismo pulmonar y que son básicamente los factores predisponentes que aumentan su tendencia a la coagulación en los pacientes, ¿sí? Ahora, eh, generalmente los coágulos que van a ocluir las arterias pulmonares grandes generalmente son de origen embólico, que es lo que estábamos tratando en la imagen del costado, ¿no? Entonces, si hablamos de tromboembolismo pulmonar, la mayoría del origen de este tromboembolismo pulmonar es de origen embólico, ¿sí? O sea, hicieron un estudio básicamente que mencionan en nuestro librito, que ya ustedes lo conocen, en donde han mencionado que pues se hicieron diversas recolecciones de datos, ¿no? En todo Estados Unidos y que la presencia del embolismo relacionado a un infarto pulmonar o una trombosis pulmonar o tromboembolismo pulmonar varía desde el 1 al 30% más o menos. Mientras que la trombosis es un evento poco frecuente dentro de esta afección, ¿no? Entonces, los coágulos que van a ocluir nuestras arterias pulmonares grandes van a ser generalmente, en mayor medida, de origen embólico, ¿no? Es por eso que aquí he puesto embolismo mayor que trombosis. Y bueno, esta es básicamente la famosa triada de Virchow que ustedes ya conocen, ¿no? Tenemos los tres componentes de la triada de Virchow: lesión endotelial, flujo sanguíneo anormal o también llamado éstasis vascular. Acuérdense de esa palabra porque esa es la palabra clave y de hecho es lo más importante de la triada de Virchow en este caso, ¿no? Flujo sanguíneo anormal y un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué habría un estado de hipercoagulabilidad? Porque hay éstasis vascular, ¿sí? ¿Y por qué puede haber también un estado de hipercoagulabilidad y una éstasis vascular? Por
una lesión endotelial. Lesión endotelial, ¿cómo qué? Me preguntan. La aterosclerosis, ¿verdad? La aterosclerosis que hemos visto en nuestra primera clase. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a la microscopía y a la macroscopía. En realidad no hay mucho que ver en la microscopía. Como les dije, este tema es más que nada clínico. Igualmente, no quita el hecho de que sea importante revisarlo, ¿no? Pero que sepan eso, ¿no? La importancia de este cuadro del tromboembolismo pulmonar es básicamente lo clínico. Cuando lleven ustedes emergencias en el último ciclo de la carrera, chicos, ahí ya van a darse cuenta un poco más de lo que les estoy diciendo, de la importancia clínica del tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Bueno, para esto, ¿cuáles son, o cuál sería, más bien dicho, un paciente que está más predispuesto a desarrollar un tromboembolismo pulmonar? Un paciente adulto mayor eh, con fractura o encamado, generalmente es fractura de cadera, ¿ya? Ya, un paciente adulto mayor con fractura de cadera que no se moviliza, que no se mueve, porque los pacientes con fracturas de cadera generalmente se les opera. ¿Por qué? Porque lo que se busca con el paciente con fractura de cadera es que vuelva a caminar a la normalidad en la mayor brevedad de tiempo posible, sobre todo si son adultos mayores. Entonces es por eso que cualquier tipo de fractura de cadera en los adultos mayores siempre se opera, ya para que puedan caminar otra vez y eviten un cuadro como este de tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Muy bien, entonces en la microscopía lo que vamos a ver básicamente es la ocupación de un trombo o émbolo, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Un émbolo generalmente, ¿no? Dentro de los vasos arteriales o venosos pulmonares, ¿no? Aquí tengo unos datos importantes que sí siento, la verdad, que son bastante importantes de que ustedes tengan en cuenta. Ya primero, los émbolos grandes son émbolos que se van a alojar principalmente en la arteria pulmonar principal o si no en sus bifurcaciones. Eso es lo clásico de los émbolos grandes. Ahora, los émbolos pequeños van a viajar a vasos más periféricos, ya no se van a quedar en estas arterias grandes, sino van a viajar a vasos más periféricos y ahí van a ejercer su daño, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos diferenciar nosotros un trombo de un émbolo? Porque en los trombos, cuando nosotros evaluemos de una forma anatomopatológica como esta, vamos a ver unas llamadas líneas de Sand, que son líneas blanquecinas que se ven pues en el trombo y que nos indican que es un trombo, ¿ya? Los émbolos no tienen estas líneas de Sand, los trombos sí. Y bueno, el émbolo va a producir una necrosis isquémica, ¿ya? Eso es importante, porque es bien preguntado, ¿ya? Necrosis isquémica, ¿ya? El émbolo obstruye la pared, o bueno, obstruye el vaso, y esto genera o va a generar una necrosis isquémica de las paredes de los alvéolos. ¿Por qué? Porque ya no llega flujo sanguíneo, ya no llega sangre. Entonces deja de irrigar alvéolos, bronquiolos y vasos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver por la obstrucción, por un émbolo, es una necrosis isquémica, ¿ya? Necrosis isquémica o necrosis hemorrágica. Ahora, en la macroscopía, básicamente vamos a ver la presencia de aterosclerosis y o la presencia de trombos. Por ejemplo, este es un trombo en silla de montar. ¿A qué se refiere con silla de montar? Básicamente es un trombo que se ha formado en la bifurcación de las arterias y esto ha hecho que tenga esta forma característica en silla de montar, ¿no? Por acá lo tenemos, acá está. Entonces, podemos ver aquí el trombo, ¿no? El trombo que es sencilla de montar. Eh, bueno, básicamente este es un émbolo, ¿no? Ya no vendría a ser un trombo. ¿Por qué? Según el libro, nos han mencionado que esto de acá provino de las piernas, ¿no? Provino de la vena femoral. Entonces, si proviene de la vena femoral eh, y ha viajado, ¿no? Si ha viajado hasta los vasos pulmonares, quiere decir que es un émbolo, ¿no? Entonces, acá podemos ver que se encuentra entre las arterias pulmonares derecha e izquierda, ¿no? Es por eso que tiene esa configuración en silla de montar. ¿Cuál es la complicación más importante que nosotros nos tenemos que llevar del tromboembolismo pulmonar? El infarto pulmonar, ¿ya? Su principal complicación es el infarto pulmonar. Ubicación predominante, 75% en los lóbulos inferiores, acuérdense, ¿ya? El infarto pulmonar es la complicación, la principal complicación de un tromboembolismo pulmonar.
su ubicación más frecuente o la ubicación más frecuente del infarto pulmonar, ¿dónde es? En los lóbulos inferiores. Y en el 50% de los casos pueden haber lesiones múltiples, es decir, pueden haber algunas lesiones en los lóbulos superiores, otros en los inferiores, otros en la língula, etcétera, etcétera. Pero su mayor ubicación, su principal ubicación va a ser en los lóbulos inferiores, ¿ya? Déjeme ver si se me olvida algo. Ah, ya, de todos los émbolos, eso sí es importante porque capaz les viene, de todos los émbolos, el 10% causan infarto pulmonar. De todos los cuadros de tromboembolismo pulmonar, el 10% termina en un infarto pulmonar. Muy bien, ahora sí vamos a ver las características de un infarto. Miren, acá está la ubicación que estábamos diciendo, ¿no? En los lóbulos inferiores. Clásicamente este es un infarto hemorrágico, es lo que yo les decía, ¿no? Clásicamente este es un infarto hemorrágico y en las primeras horas o en sus primeros estadios vamos a verlo como una zona de color rojo azulada y ya en sus últimos estadios se ve como una zona roja parduzca, amarillenta y finalmente pues termina como una cicatriz, ¿no? Así básicamente sigue una lógica muy similar al infarto del corazón, ¿sí? Ahora, en la superficie de la pleura vamos a poder observar como un exudado fibrinoso, ¿no? Sobre todo en la superficie que se encuentra yuxtapuesta al infarto, ¿no? O sea, por acá y por acá, ¿no? En esa zona vamos a encontrar exudado fibrinoso. Ahora, cabe la posibilidad de que, por ejemplo, en un caso de sepsis, hay un émbolo infectado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros microscópicamente? Una reacción inflamatoria neutrofílica intensa. Todo aquel infarto pulmonar que sea producido por un émbolo infectado se le llama infarto séptico, ¿ya? Entonces, estos émbolos infectados o el infarto séptico pueden verse o pueden aparecer generalmente en casos de sepsis. ¿Por qué? Porque, bueno, en los casos de sepsis también tenemos nuestra querida triada de Virchow, un estado de hipercoagulabilidad por la inflamación por la infección, una lesión endotelial también por la misma infección, y estasis vascular, pues porque el paciente ni modo no va a estar caminando, tiene que estar echado en su cama con su antibiótico terapia, ¿no? Entonces, estasis vascular. Entonces, un paciente con sepsis generalmente va a cumplir de cajón con una triada de Virchow, ¿sí? Bueno, es momento de practicar entonces. Ya hemos visto el tromboembolismo y la trombosis pulmonar, ahora vamos a revisar algunas preguntas, ¿ya? Voy a leer esta primera pregunta y voy a llamar a un voluntario. Si nadie es voluntario, ya saben que sigue, ¿ok? Muy bien. La pregunta dice, ¿cuál es el factor de riesgo más comúnmente asociado al tromboembolismo pulmonar? A, inmovilidad prolongada, B, infecciones respiratorias, C, diabetes mellitus, D, hipotiroidismo. ¿Alguno de ustedes, chicos, quisiera responder la pregunta? Voluntariamente. A la una, a las dos, a las tres. Muy bien, voy a llamar a alguien entonces. A ver. Andrea Rivera, ¿estás ahí? Andrea. Hola, Andrea, ¿qué tal? A ver, vamos a ver. Efectivamente, Andrea, muy bien. Sí, chicos, si pueden, realmente les sugiero que prendan sus micrófonos. No me quiero sentir solita, pero también quiero conversar con ustedes. Quiero ver realmente si entienden el tema, ¿ya? Porque la idea de invertir esta hora, hora y media juntos es que aprendan, ¿ya? Muy bien, entonces la explicación es la siguiente. Hay muchos factores de riesgo para el tromboembolismo pulmonar, que son los que ya les mencioné, los primarios y los secundarios, pero el más importante es la inmovilidad prolongada o los pacientes encamados que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Los pacientes encamados o los que tienen fractura de cadera, o sea, si dentro de estas opciones te ponen fractura de cadera, de cajón marcas fractura de cadera, ¿ya? O paciente hospitalizado o paciente encamado, como mencionaron en el libro, ¿no? Inmovilidad prolongada es el factor de riesgo más importante para el tromboembolismo pulmonar. Las infecciones efectivamente también causan un estado eh, que contribuye a un estado de hipercoagulabilidad, sí, pero en menor medida que la inmovilidad. La diabetes mellitus también, pero en menor medida que la inmovilidad. Y el hipotiroidismo, la verdad, no tiene mucho que ver.
Siguiente pregunta. Dice, en términos de epidemiología, ¿cuál de las siguientes poblaciones tiene un mayor riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar? A. Jóvenes activos. B. Mujeres embarazadas. C. Pacientes hospitalizados. D. Personas con enfermedad hepática. Acuérdense, ahí en la pregunta lean bien, dice, ¿qué población tiene un mayor riesgo de desarrollar? Ya. No te está preguntando cuál tiene riesgo de desarrollar, sino te está preguntando cuál tiene mayor riesgo de desarrollar. Muy bien, chicos. ¿Algún voluntario quiere responder esta pregunta? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Entonces voy a llamar a alguien. A ver. Angélica, ¿estás ahí? Angélica Buscamaita. Angélica, ¿estás ahí? Angélica. Bueno, voy a llamar entonces al siguiente en la lista, pero tengo que anotar eso porque lo tengo que decir. Ya. Muy bien. A ver, voy a llamar a alguien más. Mm, Yuriko, ¿estás ahí? Hola, Hola, eh, Yuriko, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de la pregunta? ¿Cuál crees yo que es la creo, respuesta? yo creo que es la C. A ver, vamos a ver. Muy bien, Yuriko, excelente. Efectivamente, es la C. Porque, como les mencioné, aquí hay en realidad dos pacientes que tienen riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Los jóvenes activos no, porque no cumplen absolutamente nada de la tríada de Virchow. Las personas con enfermedad hepática hasta cierto punto sí, pero te dice quién tiene un mayor riesgo, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos mencionado sobre tromboembolismo pulmonar, tendríamos dos opciones posibles. Primero, mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el embarazo es un factor de riesgo secundario, ¿verdad? Y los pacientes hospitalizados. Pero como yo les dije, los que tienen un mayor riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar siempre van a ser los pacientes encamados, ¿ya? Los pacientes que no se mueven, los pacientes que dependen incluso de alguien para que los ayude a movilizarse desde su cama al baño, del baño a su cama, etcétera. O sea, los pacientes que pasan la mayor parte de su vida echados. O sea, como por ejemplo los pacientes hospitalizados, ¿no? Es por eso que aquí los pacientes hospitalizados van a ser la respuesta más correcta, porque en realidad mujeres embarazadas y pacientes hospitalizados son respuestas correctas, pero la más correcta es pacientes hospitalizados. Muy bien, una pregunta más. Esta y una más, creo. No recuerdo. Esta y una más. A ver, esta está fácil, ¿ah? Esta la acabamos de decir. Dice, ¿qué parte del pulmón es más comúnmente afectada por infartos pulmonares debido al tromboembolismo pulmonar? A, lóbulos superiores, B, segmentos lingulares, C, lóbulos inferiores o D, segmentos apicales. ¿Alguno de ustedes, chicos, quiere responder? Lóbulos inferiores. Muy bien, Yasmín, excelente. Los lóbulos inferiores, que es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, recordando que la principal complicación del tromboembolismo pulmonar es el infarto pulmonar, y el infarto pulmonar en el 75% de los casos se da en los lóbulos inferiores, y el otro 50% son lesiones múltiples, ¿no? O sea, en diferentes lugares. Muy bien, ya hemos terminado entonces con tromboembolismo pulmonar. Vamos a hipertensión. Hipertensión se trata el toque. Ya, primero tienen que saber la definición de hipertensión pulmonar, en donde hay algunas diferencias dependiendo de dónde lean ustedes qué es hipertensión pulmonar, pero en nuestro libro de patología del cual nosotros nos estamos guiando dice que la presión arterial, bueno, que la hipertensión pulmonar se trata de una presión arterial pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio. Otras fuentes mencionan que es una presión arterial pulmonar media mayor
de 23 milímetros, ¿ya? Para que tengan como que esos dos conceptos en la mente, pero si en el examen les preguntan, ustedes tienen que marcar mayor de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Porque eso es lo que nos dice específicamente el libro base de nuestro curso, ¿ok? Listo. La patogenia es básicamente, es sencilla y tiene mucho que ver con la clasificación de la OMS, porque la OMS clasifica la hipertensión pulmonar en 5 grandes grupos, que en un ratito vamos a ver. El origen o el principal origen o la principal etiología de la hipertensión pulmonar es idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Cuando un paciente viene con hipertensión pulmonar y le hacen estudio tras estudio tras estudio y no logran encontrar la causa de su hipertensión pulmonar. A eso se le llama idiopática. Y la hipertensión pulmonar idiopática es la causa más común de hipertensión pulmonar. ¿Sí? Es la etiología más frecuente de hipertensión pulmonar. Ahora, de las hipertensiones pulmonares de origen idiopático, hay una parte que incluso puede considerarse hereditario, ¿ya? Y según algunos estudios mencionan que la hipertensión pulmonar está relacionado a la mutación de un gen que ahorita vamos a ver que se puede heredar de forma autosómica dominante, ¿sí? Entonces, hay una hipertensión pulmonar idiopática que hasta cierto punto puede ser hereditaria, familiar, ¿sí? Ahora, no todas las idiopáticas son familiares, ya. Una parte de las idiopáticas se considera familiar, se consideran familiares. Y la herencia genética no garantiza de que el paciente vaya a tener hipertensión pulmonar. Es decir, el paciente tiene que tener su predisposición genética, o sea, la mutación de este gen, más cómo él viva su vida y juntos, o sea, el factor genético más el factor ambiental va a hacer que posiblemente este paciente pueda desarrollar la hipertensión pulmonar, ¿ya? Eso deben tenerlo en claro, o sea, tener predisposición genética no garantiza que vaya a tener la enfermedad, ¿ok? Entonces, esto es lo que suele suceder en la hipertensión pulmonar. Y créanme que, no sé, tal vez parece difícil, pero es súper sencillo, ¿ya? El gen implicado que yo les estaba mencionando es este de acá. Es el gen BMPR2, ¿ya? Este gen puede sufrir de diversas mutaciones y estas mutaciones terminan en el engrosamiento, y eso es muy importante, acuérdense, porque eso sí ha sido pregunta de examen anteriormente, y ha desencadenado en una hipertrofia de la capa media, o sea, de la capa muscular. Voy a ampliar la diapositiva. Miren, tenemos a nuestro gen, ¿no? Al gen BMPR2, que sufre mutaciones. Estas mutaciones, con la presencia de algunos genes modificadores y con sus desencadenantes ambientales, o sea, lo genético no es lo único, sino tiene que haber mezcla de componente genético más desencadenante ambiental, va a terminar en este fenotipo de vaso pulmonar. O sea, todo esto termina básicamente en este engrosamiento de la capa muscular. ¿Se acuerdan cuando vimos las capas de una arteria? La capa, esta de acá, la más externa, adventicia, la capa media o muscular y la capa íntima, y encima de la capa íntima su endotelio. Ya. Aquí, como podemos observar, tenemos una hipertrofia de la capa de la capa muscular, ¿no? Como podemos observar, la capa muscular que tiene musculatura lisa. Aquí hay un engrosamiento y este engrosamiento va a generar oclusión de la vasculatura pulmonar. Entonces, según nuestras leyes de la física, mientras menos sea el radio de un vaso, por así decirlo, ¿no? Mientras menos sea el radio de un vaso, se va a necesitar mayor presión para pasar el agua, o la sangre en este caso, que nosotros tenemos que pasar. Y eso aumenta la presión, ¿no? Es por esa razón que se incrementa la presión en los vasos pulmonares. Y ahí aparece nuestra hipertensión pulmonar primaria, ¿ya? Ese es básicamente el fenotipo, ¿ya? Lo que se les tiene que quedar claro sí o sí de la hipertensión arterial. Perdón, de la hipertensión pulmonar. De la hipertensión pulmonar es esto. ¿Hay hipertrofia de la capa íntima? No, no hay hipertrofia de la capa íntima. Solamente hay hipertrofia de la capa media, media o muscular lisa. ¿Qué hay en la íntima? En la íntima, en algunos casos, y si en casos se trata de vasculatura más pequeña, lo que va a haber es fibrosis, ¿ya? Entonces,
vasos más pequeños vamos a ver también hipertrofia de la capa media, pero también vamos a ver fibrosis de la capa íntima, o sea, de esta capita de acá. Y en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos puede haber hipertrofia de la capa íntima también, pero no es lo común, no es lo común, ¿ya? Mm, Muy bien, entonces, muchas veces ya, ojo, esta es la hipertensión pulmonar primaria, ¿ya? O sea, que aparece ahí netamente en los vasos. Hay hipertensiones pulmonares que no son primarias, que son secundarias, y estas secundarias se dan principalmente a afecciones cardiopulmonares, ¿sí? Entonces, estas afecciones cardiopulmonares generan un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y eventualmente un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, ¿esto en qué termina? En un aumento de la resistencia del corazón izquierdo al flujo sanguíneo, ¿sí? Esta es la patogenia de la secundaria, de la hipertensión pulmonar secundaria, y esta de la primaria. Ahora sí vamos a ver la clasificación de la OMS, que dudo que les pregunten, pero igual es importante que la conozcan porque esto no lo ven ahora, pero posiblemente lo vean más adelante porque yo sí lo vi más adelante. Muy bien, tenemos 5 grandes grupos en la clasificación de la OMS, ¿ya? El primer grupo es la hipertensión pulmonar arterial. El segundo grupo es la hipertensión pulmonar venosa. El tercer grupo es la hipertensión pulmonar que está asociada a una enfermedad pulmonar o a hipoxemia. El grupo 4 es principalmente la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades tromboembólicas crónicas. Y el número 5 es hipertensión pulmonar de base multifactorial. Así de sencillo es, chicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿a quiénes vamos a encontrar dentro del primer grupo? A la idiopática, a la que estábamos hablando del gen, de ese gen que se forma se hereda en las formas familiares de forma autosómica dominante. Y ahí tenemos a la idiopática y la familiar. ¿Ya? Acuérdense que no todas las idiopáticas son familiares, ¿sí? Y también vamos a tener ahí a la hipertensión arterial que está asociada a colagenopatías. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunitarias, ¿no? La esclerosis sistémica, por ejemplo, que va a afectar la vasculatura pulmonar. Colagenopatías, enfermedades inmunológicas, colagenopatías como por ejemplo, incluso podemos llegar a poner ahí el lupus, ¿no? Van a terminar o bueno, son más bien dicho, una hipertensión de origen arterial. Después tenemos al segundo grupo. ¿A quiénes vamos a encontrar dentro del segundo grupo? A ver, lo pongo ahí, ahí está, ¿ya? El segundo grupo es la hipertensión pulmonar venosa y generalmente este segundo grupo va a estar relacionado a una insuficiencia cardíaca izquierda, en donde el paciente generalmente tiene un aumento de la presión ventricular o auricular izquierda o una enfermedad valvular izquierda, ¿ya? O sea, básicamente el segundo grupo relacionados a insuficiencia cardíaca izquierda. El tercer grupo, que es aquella hipertensión pulmonar que está relacionada con una enfermedad pulmonar o hipoxemia, vamos a tener a los pacientes que tienen EPOC, a pacientes que tengan enfermedades pulmonares intersticiales como las neumoconiosis y a aquellos pacientes que tienen trastorno del sueño, como por ejemplo el apnea del sueño, ¿ya? El apnea del sueño se ha considerado como un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de una hipertensión pulmonar. En el cuarto grupo vamos a tener a aquellos pacientes que han tenido una trombosis pulmonar o un tromboembolismo pulmonar anterior, ¿ya? O sea, todos aquellos pacientes que tengan antecedentes de trombosis pulmonar arterial, ¿ya? Y generalmente este trombosis pulmonar arterial ha sido proximal o distal y ha sido, como les dije, crónica, o sea, que ya la han tenido varias veces, a repetición. Y los que tienen el grupo 5, que es básicamente el de origen multifactorial, puede ser ocasionado por una sarcoidosis o por la presencia de histiocitosis X. Y para terminar ya, hipertensión pulmonar, vamos a ver la morfología. Que chicos, la morfología básicamente ya la hemos visto aquí. Es esto.
¿ya? Es esto, engrosamiento de la capa media, hipertrofia más bien dicho, ¿no? Engrosamiento, hipertrofia de la capa media. Sí, entonces, hay algo que me estaba olvidando muy importante es que sea cual sea la etiología de la hipertensión pulmonar, siempre se van a asociar a tres cosas muy importantes, tres cosas, ¿ok? Hipertrofia de la capa media de las arterias pulmonares, aterosclerosis de las arterias pulmonares e hipertrofia ventricular derecha. A esos tres siempre va a estar relacionado la hipertensión pulmonar. Acuérdense, ¿ya? Porque eso posiblemente les pregunten. Tres componentes que son muy importantes porque van a ser causa etiológica o están en general relacionadas a la hipertensión pulmonar, hipertrofia de la capa media, aterosclerosis de las arterias pulmonares e hipertrofia ventricular derecha. ¿Ya? Es así que en esta imagen tenemos la presencia de aterosclerosis, ¿ok? La presencia de aterosclerosis de las arterias pulmonares y la presencia consecuente de una hipertensión arterial pulmonar, perdón, de una hipertensión pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, dos componentes de los tres que son muy importantes. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Lo que estábamos comentando, hipertrofia de la capa media. Aquí tenemos a la capa media. Hipertrofia de la capa media de la arteria pulmonar, que como les dije, ocasionalmente, casi nunca, pero ocasionalmente puede ir acompañado también de una hipertrofia de la capa íntima, pero generalmente en la capa íntima lo que sí se va a ver, y sobre todo si el vaso es más pequeño, o sea, si es una arteriola, va a ser la fibrosis, ¿ya? Pero estos son los tres componentes más importantes. ¿Qué pasa? Pero estos son los estadios iniciales. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con hipertensión pulmonar crónica? O sea, en los estadios más avanzados de la enfermedad. Bueno, en estos pacientes que tienen ya una enfermedad bastante avanzada, lo que vamos a ver son lesiones plexiformes en forma de penacho, ¿ya? En la enfermedad avanzada vamos a ver esta especie de penacho, en donde vamos a ver como que estas lesiones plexiformes en arterias pequeñas, en arteriolas, y eso es indicativo de enfermedad avanzada. ¿Ok? Entonces, si les preguntan por lesiones plexiformes que se ve al microscopio en un paciente con hipertensión arterial, perdón, hipertensión pulmonar, posiblemente se trate de una enfermedad avanzada. ¿Sí? Listo, chicos, con eso hemos terminado hipertensión pulmonar. Ahora sí vamos a practicar. Son solo dos preguntas. ¿Ya? Facilitas. Justo lo que estamos viendo. En la hipertensión pulmonar, el remodelado vascular puede llevar a la formación de lesiones específicas. ¿Qué lesión se asocia frecuentemente con la hipertensión pulmonar severa? A, lesiones en cebolla, B, lesiones de plexiformas, C, lesiones granulomatosas o D, lesiones fibroelásticas. ¿Alguno de ustedes, chicos, quiere responder? A la una, a las dos, a las tres. Muy bien, voy a llamar a alguien, chicos. César, César Fabrici, ¿estás ahí? Sí, no estoy Hola seguro, César, ¿qué pero... tal? Hola, ¿qué tal? No estoy seguro, sería la B. Sí, muy bien, excelente. Así es. Acuérdense que enfermedad avanzada en este caso es sinónimo de hipertensión pulmonar severa, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros, como estábamos viendo en la diapositiva anterior, van a ser estas lesiones plexiformes, que también les pueden poner de esta forma, lesiones de plexiformas, o también se las pueden plantear como lesiones con forma de penacho, o lesiones como penacho, ¿no? Entonces, esa va a ser el hallazgo casi patognomónico de una hipertensión pulmonar severa o un grado de hipertensión pulmonar avanzada, ¿sí? Siguiente pregunta, dice, ¿cuál de las características principal en la hipertensión, bueno, ¿cuál es la característica principal en la hipertensión pulmonar a nivel de las arterias pulmonares? A, dilatación de las arterias pulmonares, B, adelgazamiento de la capa muscular, C, engrosamiento de la íntima y media, o D, aumento del diámetro de los capilares. ¿Qué opinan, chicos? ¿Quién quiere responder? ¿Alguien quiere responder? A la una, a las dos, a las
3. Muy bien, voy a llamar a alguien. Wendy, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, Wendy, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta en esta pregunta? Mm, mm, no estoy segura. No te preocupes, aquí estamos para equivocarnos. La C. Muy bien. Muy bien, Wendy. Efectivamente, es la C. Felicidades. Cuando estábamos viendo cuáles eran las características principales de la hipertensión pulmonar, una de ellas, y la que les dije que es la más importante, era el engrosamiento de la capa media, ¿no? Engrosamiento o hipertrofia de la capa media, que podía estar acompañado también de engrosamiento de la capa íntima, pero que no era lo esencial, no era lo común, pero si hacemos aquí la pregunta por descarte, si vemos las alternativas por descarte, pues no vamos a encontrar dilatación de las arterias pulmonares, más bien, más que dilatación, las arterias al engrosarse tanto la capa media van a estar así, todas apachurradas. Entonces no hay dilatación, hay como una constricción, como una estenosis en en los vasos. Entonces la A está descartada. Adelgazamiento de la capa muscular, no, más bien al revés, hay engrosamiento de la capa muscular. Y de un aumento del diámetro de los capilares, no, no, aquí acuérdense que hay hipertensión porque el diámetro de la luz vascular disminuye, ¿ya? Entonces, disminuye el diámetro de la luz vascular y si se mantiene o aumenta el flujo sanguíneo va a generar hipertensión. Entonces, aquí todo lo que sea aumento del diámetro de los capilares no va, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es el engrosamiento de la capa media. Ahora, de la capa íntima es debatible, pero descartando es la que tiene más sentido. Entonces, sí, es el engrosamiento de la capa íntima, pero principalmente de la media, ¿ya? Y eso necesito que les quede claro. Muy bien, y ahora para terminar, vamos a hablar de los síndromes de hemorragia pulmonar difusos. Estos son súper sencillos, ¿ya? Primero es importante que sepan que la hemorragia pulmonar es una complicación de algunos trastornos pulmonares intersticiales como los que vamos a ver en este momento. Son 3 los que vamos a ver. Bueno, una hemorragia pulmonar se va a ver de esta forma. Lo que tenemos que resaltar acá son todas estas células que vemos aquí que están pintadas de morado, como un morado azulado. ¿Por qué? Porque estas son células que tienen hemosiderina, que ya vamos a ver. La hemosiderina es la hemoglobina, pero, ay, se me fue la palabra. Como que degradada, no me acuerdo bien la palabra, se me ha ido, perdón, chicos. Entonces, esta es una tinción especial, ¿ya? Esta es una tinción que se llama azul de Prusia. El azul de Prusia nos ayuda a resaltar el hierro, ¿ya? Entonces, ustedes saben, cuáles son los componentes de la sangre, ustedes saben que hay hierro dentro de los eritrocitos, en sus componentes. Entonces, lo que vamos a ver ahí es la degeneración de la hemoglobina a hemosiderina y esto se va a pintar por el hierro, ¿no? Esto se pinta de este color azul por el hierro. Entonces, lo que aquí vemos es una hemorragia intraalveolar con macrófagos que están cargados de hemosiderina. Entonces, como están cargados de hemosiderina, esto quiere decir que ha habido una hemorragia previa, ¿ya? Dentro de los síndromes que vamos a ver aquí, vamos a tener al famoso síndrome de Goodpasture. ¿Ya? Este es un síndrome que yo antes no conocía, y lo había visto, de hecho lo van a ver en nefro, chicos. Lo van a ver mucho en nefro, sobre todo en lo que van a ver ahora en glomerulonefritis, ¿ya? Lo van a ver en glomerulonefritis. Pero vamos a tratarlo aquí porque también es un síndrome que afecta a los pulmones. Y ahora vamos a ver eso. Después, lo que vamos a ver es la hemosiderosis pulmonar idiopática, ¿ya? Eso es un síndrome menos común que el síndrome de Goodpasture, a pesar de que el síndrome de Goodpasture es poco común igual.
Y después vamos a ver al famoso, a la famosa granulomatosis de Wegener, que no sé si la han escuchado. Pero tampoco vamos a extendernos demasiado, vamos a ir a las cosas puntuales, ¿ya? Primero, y lo que quiero que sepan del síndrome de Gould-Pasteur, que es una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Creo que Katia se va a encargar de darles esa clase, la clase de glomerulonefritis. Me gustaría, no sé si lo va a hacer, pero me gustaría que les enseñe cuáles son los mecanismos por los cuales se dan las glomerulonefritis, porque ahí les voy adelantando algunas cosas. Para que se dé una glomerulonefritis, tiene que haber una etiología. En estos casos, las etiologías pueden ser dos, ¿ya? Puede haber daño al glomérulo por las células o por los anticuerpos o inmunocomplejos. ¿Ya? Acuérdense los inmunocomplejos que son los anticuerpos más su antígeno, ¿ya? Esos son los inmunocomplejos. Entonces, el glomérulo puede dañarse de esas dos formas. En un tipo de glomerulonefritis, que es lo que vamos a ver, hay anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, la membrana basal del glomérulo es el antígeno y el anticuerpo pasa por el glomérulo y ahí se forma el inmunocomplejo en el mismo riñón. Y ahí eso genera que en el riñón se forme una especie de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se forma una enfermedad llamada glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿sí? Que al final va a generar en una insuficiencia renal rápida y que puede causar uremia y que en algunos casos también puede causar sangrado por la orina, ¿ya? Y de hecho, bueno, ya lo vamos a averiguar. Esa es la principal etiología de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Y por qué les estoy explicando ahorita en nefrología? Me estarán preguntando. Porque básicamente ese es el síndrome de Gould-Pasteur, ¿ya? Es la afectación del riñón con estos anticuerpos antimembrana basal glomerular que atacan al colágeno de tipo 4 que se encuentra dentro de la membrana basal glomerular, pero que este colágeno tipo 4 también se encuentra en los alvéolos pulmonares. Entonces, estos anticuerpos antimembrana basal glomerular confunden, confunden al antígeno de la membrana basal glomerular con el antígeno de la membrana que se encuentra en los alvéolos y también ataca a los alvéolos. Ese es el síndrome de Gould-Pasteur. Afectación renal más afectación pulmonar. ¿Por qué? Por los anticuerpos antimembrana basal glomerular que se huevearon y no están seguros a quién están atacando. No saben si atacan al riñón o si atacan al pulmón. ¿Ya? Básicamente ese es el síndrome de Gould-Pasteur. Primero, lo que vamos a ver son síntomas respiratorios. El paciente debuta generalmente con hemoptisis, dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque como hay destrucción de las paredes alveolares, estas paredes alveolares se pueden llenar de sangre. Entonces, si nosotros le tomamos una radiografía a estos pacientes, vamos a poder ver también un consolidado, como si fuese una neumonía. Y vamos a ver consolidados en la radiografía. Y después de eso viene la afectación renal por la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que termina en una insuficiencia renal y puede causar muerte por una acumulación de urea, ¿no? Muerte por uremia. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Ya. Básicamente, estos son los dos componentes del síndrome de Gould-Pasteur. Glomerulonefritis rápidamente progresiva más neumonitis intersticial hemorrágica necrosante. Ambos forman el síndrome de Gould-Pasteur, que como les dije, la causa es que hay anticuerpos antimembrana basal glomerular que atacan al riñón, pero también atacan a los pulmones y los destruyen a ambos. Ese es el síndrome de Gould-Pasteur. Epidemiología, ¿a quiénes o en quiénes vamos a ver este síndrome con más frecuencia? Principalmente en adolescentes. ¿Ya? En adolescentes y en algunos casos a adultos que ya tienen de 30 años hasta los 39 años. ¿Ya? O sea, los adultos base 30, los adultos en la tercera década de vida. Predominante en varones, lo cual es bastante poco común viendo que es una enfermedad autoinmunitaria y sabiendo que las enfermedades autoinmunitarias son más comunes en mujeres. Pero esta es de las pocas enfermedades autoinmunitarias que se presentan en varones, ¿ya? Porque aquí predominan varones. Y la mayoría de los afectados por este síndrome casualmente son fumadores, o sea que hay un componente de tabaquismo bastante fuerte en esta enfermedad. Hay una relación del tabaquismo y el síndrome de Gould-Pasteur. ¿Qué más?
microscópicamente. ¿Qué vamos a ver microscópicamente? Primero, los pulmones pesados. ¿Por qué están pesados los pulmones? Por la sangre, ¿no? O sea, se destruyen las paredes alveolares, esto genera un acúmulo de sangre y eso hace que los pulmones estén pesados. Y también áreas de consolidación pardo-rojiza. ¿Por qué? Por las zonas hemorrágicas, por las zonas de sangre. Microscópicamente, hay varias cosas que tienen que recordar en la microscopía. Primero, necrosis focal de las paredes alveolares, ¿ya? La necrosis focal de las paredes alveolares causada por la destrucción de estos autoanticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Qué más vamos a ver? Macrófagos con hemosiderina, como lo estamos viendo acá, ¿no? Porque básicamente este va a ser el hallazgo principal en los tres, ¿no? Macrófagos con hemosiderina. También vamos a ver el engrosamiento de los tabiques interalveolares. También vamos a ver hipertrofia de los neumocitos tipo 2. Acuérdense que los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante pulmonar. Va a haber hipertrofia de este tipo de neumocitos. Y además vamos a ver sangre en los espacios intraalveolares, ¿no? Y muy bien, eso es básicamente el síndrome de Goodpasture. Después tenemos a la hemosiderosis pulmonar idiopática. Este es un trastorno poco frecuente y vamos a encontrar aquí la presencia de una hemorragia alveolar difusa intermitente, o sea que aparece y luego desaparece y después vuelve a aparecer y después vuelve a desaparecer. Se da principalmente en niños, ya, pero se han registrado igualmente uno que otro caso en adultos, pero la mayoría se da en los niños. Y la clínica es básicamente muy similar, de hecho, al síndrome de Goodpasture. Hay hemoptisis, tos productiva, anemia, y tiene una presentación insidiosa, ¿no? Que aparece, después desaparece y aparece lento. Se instaura de a pocos. Si tenemos estos tres y a eso se le asocia un infiltrado pulmonar difuso, podemos pensar también en una hemosiderosis pulmonar idiopática, ¿ya? Generalmente asociado a tos productiva, hemoptisis, anemia y presentación insidiosa. Si le tomamos una radiografía al pacientito y hay infiltrados pulmonares difusos, hay que pensar en descartar o síndrome de Goodpasture o en hemosiderosis pulmonar idiopática. Pero aquí el dato clave es la epidemiología. ¿Por qué? Porque la hemosiderosis pulmonar idiopática es en niños, ¿verdad? Y aquí en el síndrome de Goodpasture es en adultos de base 30 o en adolescentes. ¿Ya? Después la clínica y los hallazgos son muy similares. Y ya finalmente, para terminar, tenemos a la granulomatosis de Wegener, que ese era su nombre antiguo, porque su nombre actual es polivasculitis con granulomatosis. Ese es el nombre actual de la enfermedad, polivasculitis con granulomatosis. Y es considerada una enfermedad autoinmunitaria. Con mayor frecuencia, esta enfermedad va a afectar a las vías respiratorias altas y bajas, o sea, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones, ¿sí? Y el diagnóstico se hace mediante una biopsia, ¿ya? Una biopsia especial que se llama biopsia transbronquial del pulmón, en donde ahí vamos a poder sacar un pedazo del epitelio de esa zona para poder hacerle un diagnóstico bajo el microscopio. Y lo que tenemos que ver ahí básicamente es una inflamación de los capilares y los granulomas, que ahí nos podemos confundir tal vez con sarcoidosis, porque los sarcoidosis también tienen granulomas. Pero en la granulomatosis de Wegener, los granulomas son dispersos y mal formados, a diferencia de la sarcoidosis, que son granulomas bien formados, ¿sí? Y esta granulomatosis de Wegener tiene una triada. Acá, tiene una triada. Voy a ampliar para que se vea bien. Y esta es la triada. Primero, una vasculitis diseminada que se va a poder ver mediante equimosis en diversas partes del cuerpo. La equimosis, ¿no? Diversos puntitos entre rojitos, moraditos o si no moretones. Generalmente en las piernas, puede ser también en el tronco. Cuando se hace referencia a diseminada quiere decir que es en casi todo el cuerpo. También vamos a ver afectación renal, ¿no? Con la glomerulonefritis rápidamente progresiva y los granulomas necrotizantes, ¿no? De la vía aérea superior y los pulmones, ¿sí? Entonces tenemos estos tres componentes y podemos decir que posiblemente se trate de una granulomatosis de Wegener. ¿Ya? Muy bien, estos tres son los síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Y tenemos esta última pregunta para alguien que la quiera responder o si no, yo llamo a alguien, ¿ya? Entonces, ay, se me olvidó. Ya, así como aquí en el síndrome de Goodpasture,
la principal etiología son estos anticuerpos antimembrana basal glomerular. Aquí en la granulomatosis de Wegener lo que vamos a encontrar son los anticuerpos ANCA. Ya van a ver ANCA positivos. ANCA positivos, ¿ya? Bueno, ahora sí. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos es característico del síndrome de Gould-Pasteur? A. Anticuerpos antinucleares, ANA. B. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCA. Anticuerpos anti-DS del ADN o anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Alguno de ustedes quiere responder, chicos? Está facilísimo. Lo acabamos de hablar. Es la A D. la... ¿Cómo? La D. B o D, no escuché bien, perdón. Anticuerpos antimembrana basal glomerular. A ver. Así es, muy bien, excelente. Efectivamente, como estábamos diciendo, cabe hacer la diferencia, ¿no? Que en el síndrome de Gould-Pasteur hay anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿sí? Que atacan al glomérulo, pero también se equivocan y piensan que el glomérulo también está en el pulmón y atacan al pulmón, ¿sí? Mientras que en la granulomatosis de Wegener vamos a encontrar a estos anticuerpos, a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, también llamados anticuerpos ANCA, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado. Aquí están las bibliografías de la información, si en caso ustedes quieren revisarlo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Así que, bueno, ya. Mientras tanto, voy a pasarles el post-test. Yo sé que este tal vez es un tema un poco tedioso, porque la verdad no es que yo disfrute estudiando enfermedades pulmonares. De hecho, a mí me gustaba más el tema que dictó Katia. Pero, sinceramente, siento que ha sido bastante productivo entender ese tema, porque no es tan difícil. O sea, si lo ven de forma retrospectiva, no es un tema tan difícil. Ya, muy bien. Voy a dejar de compartir. Y hemos terminado, chicos. Aquí les paso el post-test. Aquí está el post-test, chicos. Está en el chat de aquí, de aquí del Teams. Y una vez que lo terminen, por favor, ya se pueden retirar. ¿Ya? Pero de hecho, incluso ya, si desean, pueden retirarse, pero no se olviden de realizar el post-test, por favor. ¿Ya? Entonces, nos vemos nosotros, bueno, conmigo en el siguiente domingo, porque conmigo son todos los domingos, con Katia son todos los sábados. Y bueno, chicos, mañana inicia una nueva semana de clases en la universidad, así que espero que les vaya súper bien. Cuídense.